Listo, entonces creo que ya ahora sí iniciamos con la grabación de la clase. Gracias, Johncito. Claro que sí, Marta, con todo gusto. Bueno, bendiciones, que estés bien. Bueno, gracias. Bueno. Buenos días, muchachos. Entonces me presento, mi nombre es Marta Ruiz. Yo los voy a estar orientando el día de hoy en la tutoría. Nuestro compañero John, su maestro John, pues se encuentra en este momento en unas actividades académicas el día de hoy, pero ya dentro de 8 días pues los va a estar acompañando de nuevo. ¿De acuerdo? Entonces mi nombre es Marta Ruiz, una vez más. En primer lugar, quiero recordarles que el día de mañana a las 11:59 de la noche se vence pues el plazo para finalizar lo correspondiente a este segundo corte. Recordemos que son 3 actividades que se van a tener en cuenta para la nota o para el cargue de las notas de este segundo corte. Una es la autoevaluación, la segunda es el proyecto colaborativo y la tercera es pues el módulo 2. No sé si tengan dudas frente a ello. Yo los escucho. No sé, señora. Bueno, recordemos que para realizar la autoevaluación, pues primero debo finalizar el módulo 2.5 y de esta manera automáticamente se me habilita la autoevaluación. Recordemos que cada actividad tiene un diferente porcentaje. Por ejemplo, el proyecto colaborativo cuenta con un 20%. El módulo 2 vale el 13% y la autoevaluación vale el 2% para un total del 35% que es el correspondiente a este segundo corte. Entonces, pues mañana pues a las 11:59 el sistema lo que hace es el descargue de las notas o de las actividades que llevamos hasta el momento y pues obviamente envía a cada docente la nota final de este segundo corte. ¿Listo? Claro está que ya el lunes vuelve y se activa de nuevo el módulo 2, pero ya no se va a tener en cuenta para este segundo corte, sino que como es necesario que ustedes lo realicen para poder pasar al módulo 3, entonces por eso es que de nuevo se habilita, porque si no se habilita ese módulo, pues obviamente no voy a poder realizar, y no lo finalicé, no voy a poder realizar el módulo 3, que es el correspondiente al tercer corte. ¿Listo? Entonces para que lo tengan presente y pues obviamente realicemos nuestro proceso, aún estamos a tiempo, tenemos el día de hoy y pues en el transcurso del día de mañana para finalizar el módulo si de pronto no lo han terminado. ¿Listo? ¿Tenemos preguntas, muchachos? ¿O hasta el momento todo está bien? Bueno, a mí me gusta que me participen, entonces hoy vamos a participar. Si de pronto no sé o si me equivoco, tengo dudas, pues me las van a hacer saber. La idea es que pues entre hoy no solamente hable la profe Marta, sino que también hablemos todos. ¿Listo? Esa es la idea, a mí me gusta eso, pues imagínense madrugando y solamente escuchar a la profe Marta es como aburridor, ¿cierto? Entonces vamos a iniciar, hoy vamos a tomar una pequeña retroalimentación de la temática principal que se trabajó en este segundo corte. En este segundo corte, una de las temáticas principales, tengo entendido que fue el presente, el pasado simple, ¿cierto? ¿Yes or no? Okay. So, I'm going to do a questions, and the idea is that you are going to tell me your opinion about like these questions, okay? So, wait a moment, I'm going to put my, here. Can you see my screen? Yes? Yes, teacher. Yes. Okay, thank you very much. We know that the past simple is an activity that we did in the past, yes? But can you tell me, no problem if you want to speak in English or in Spanish. The idea is that you participated in the class, okay? So, can you tell me the correct use, not the grammatical structure, no. Only the use of the past simple. ¿Cuál es el uso del pasado simple? ¿Yo para qué lo utilizo? Sabemos que existen diferentes tiempos gramaticales, ¿cierto? Que existe el presente simple, el presente continuo, el presente perfecto, el pasado simple, el pasado continuo, el pasado perfecto, que la voz pasiva, bueno,
muchísimos tiempos gramaticales, pero obviamente no se crearon porque sí, sino que cada uno cumple su función. Entonces yo quiero que ustedes me cuenten qué función cumple ese pasado simple dentro del contexto de esta lengua del inglés. O igual también en general, ¿no? También en el español lo podemos utilizar y eso. Para ustedes, ¿qué función cumple este pasado simple? A ver, lo que yo creo, de pronto lo que escuché de mi maestro o lo que yo creo. Yo creo que el pasado simple es básicamente para mencionar una actividad que dice, como solo que dice en el pasado, pero que no tiene como una conjugación adicional o una actividad adicional que mencionar. Eso, ¿cierto? Son actividades que yo hice en el pasado, ¿cierto? Que yo hacía, ¿cierto? Que yo hacía, por ejemplo, cuando yo digo, cuando yo tenía 10 años, corría rápido, ¿cierto? Ahora de pronto corro, pero no igual que cuando tenía 10, 12 años y eso, ¿sí ven? Son actividades que yo realizaba en el pasado. ¿M? Cuando yo tenía 15 años, no tenía canas, ¿cierto? Ahora tengo varias canas en mi cabeza, ¿cierto? Bueno, dependiendo de la edad de cada uno de ustedes, ¿no? Pero es un ejemplo que estamos poniendo, ¿sí? Entonces, eso es lo que ocurre, son actividades del pasado, rutinas, ¿cierto? Actividades diarias que yo hacía en el pasado. Recordemos que el presente simple, ¿de qué se trata? El presente simple, pues, son actividades, rutinas que yo hago en mi presente, ¿cierto? Como cuando yo digo, yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana, me baño, me visto, me desayuno, luego me cepillo los dientes, etcétera, etcétera, ¿cierto? Eso es lo del presente simple. Y el pasado simple es para ello. Ok, thank you. So, can you tell me the auxiliary verb in past simple? What is the auxiliary verb in the past simple? Tell me. No remember? The auxiliary verb is did. Yes? Is the auxiliary verb in the past simple. Okay, that's correct. But I have another question for you. Do you use the did for all sentences or only for affirmative or for negative or for interrogative? I don't know. Can you tell me? No sentences. Negative sentences. A ver, acordémonos que este verbo auxiliar yo lo utilizo en oraciones específicas, ¿cierto? ¿En qué oraciones específicas utilizo el verbo auxiliar? A ver, ayúdenme. En pregunta. In questions. Negative. And negative. Y cuando es afirmativo, pero como el afirmativo corto, creo. Short, yes. In short answers. As. That's good. It is our use the auxiliary verb. Questions, negative, and short answers. Okay? According to this, we have an action verb. What is an action verb? Para ustedes, ¿qué es un verbo de acción? Cuénteme. Este es un verbo auxiliar, el did es el verbo auxiliar. Ese verbo auxiliar es el que me está diciendo que esa oración en pregunta o en negación es una pregunta o una negación en pasado, ¿cierto? Eso es lo que me ayuda a distinguir el tiempo gramatical. Pero ahora yo les hago una pregunta a ustedes. A ver, solamente está participando una y yo quiero que me participen todos. ¿Listo? ¿Qué es un verbo de acción para ustedes? Profe, pues implica actividad, ¿no? O sea, por ejemplo, el did es el pasado del verbo do, que es hacer. Entonces, Sí. si necesito decir, pues que hice, bueno, que hago algo, pues entonces, ok, hice algo, pero entonces no precisamente en una pregunta negativa, pues utilizaría el verbo did en pasado. El Sí. do, bueno, did, pues el pasado de do.
Eso, no se preocupen. Entonces resulta que un verbo de acción, pues obviamente como, ahí sí como se dice, como repetir otra vez, son todas las acciones que nosotros hacemos, ¿cierto? Correr, saltar, mirar, respirar, hablar, ir, ¿cierto? Esos son los verbos de acción. Y aquí tenemos nosotros dos clases de verbos, regular and irregular verbs. What are the differences between regular and irregular verbs? Tell me. Do you know or do you identify the differences between regular and irregular verb? Yes or no? Yes, Yes. Okay. Tell me what are the differences between these regular and irregular verbs? In the past regular verbs, Tell me. the regular verbs, Yes. the past form, más It is a regular verb. Yes. regular, en regular verbs. Irregular verbs cambia su forma. Entonces, en drink, drank. Yes. Thank you very much. The regular verb is when don't change the form. Yes. For example, I have cook. Yes. Cook is a regular verb because in infinitive or in present is a normal. But when we are going to pass that verb in a past, we put only ed. Yes? Look like this. We put ed. It is, for example, in past, but in past participle too. Cook it. Yeah? For example, dance. Yes? In past, miren que aquí cuando yo tengo este verbo regular, ¿cierto? Todos los verbos regulares son aquellos que yo les pongo cuando los voy a llevar al pasado o cuando los voy a llevar al pasado participio, les pongo únicamente ed, ¿cierto? Pero resulta que aquí como ya tiene la mentiras, pues otra vez. Dance, ¿cierto? Como ya tiene la ¿qué hago? Pues únicamente le agrego la D. No hay necesidad de agregarle otra E y D, sino que ya la tiene. Entonces, danced, ¿cierto? Esos son los verbos regulares. Pero a veces nosotros nos confundimos y creemos que cuando vamos a escribir o a redactar o hablar en diferentes contextos, en especial en el pasado participio, todos los verbos, absolutamente todos los verbos se llevan a ed. Pero ahora resulta que también acordémonos que hay verbos irregulares, ¿cierto? Que decía la compañera que esos verbos irregulares son aquellos que cambian su forma, ¿cierto? Sea por una vocal, sea por una letra, cambian de una u otra manera en el pasado o en el pasado participio. Por ejemplo, I have sleep, yes? What is the sleep in Spanish? That is the meaning? Sleep in Spanish. dormir. Dormir, yes. The past is slept, yeah? And the past participle is the same, slept. Okay? It is the grammatical structure. Sleep, slept, slept. Okay? Another, for example, go. Go in Spanish is ir. O voy, ¿cierto? También puede utilizar ese go, se utiliza como infinitivo o como presente. What is the past of go? Went. Went. And the past participle? No? Or yes? I don't know. The past participle is gone. Yes? ¿Se ven que aquí sí cambia o significativamente en algunos verbos? O también porque les decimos verbos irregulares. Díganme por qué. ¿Puede que cambie o puede que qué? Que no cambie. No cambie como read. Yes? Read, read, and read. Yes? Read, read, read. Only change the pronunciation, yes? Solo cambia la pronunciación, porque en el primero, en el infinitivo, ¿cierto? O en el presente yo digo read. En el pasado participio digo read. Read,
read, ¿cierto? Eso es lo que cambia, la pronunciación. Pero si nos damos cuenta, tanto en el presente como en el pasado o como en el pasado participio, no cambia. Ok, questions? Did you have some questions or not? Okay, I'm going to put you up a mini presentation. Wait a moment. That mini presentation here. It's about we use to in the simple past or the simple present, etc. The WH questions. We have two classes of questions. Closed questions and open questions. What are the closed questions? ¿Cuáles son esas preguntas cerradas? ¿A qué nos referimos? ¿O qué diferencia una pregunta cerrada de una pregunta abierta? Cuénteme. La pregunta cerrada en la que se responde sí o no. No tiene más opciones. Yes. Y la abierta pues es la Yes, que uno tiene que mirar, explicar. Yes. For that reason, it's necessary to use WH words or WH questions. Who, what, when, where, why, how many, how much, yes? How old were you last year, 2 years ago, 5 years ago, etc. Yes? It is like WH questions. It's necessary to use like this. Porque es diferente cuando yo te digo, ¿ayer trabajaste? Sí, ¿cierto? ¿Sí o no? Bueno, yo puedo de pronto complementar. Sí, ayer trabajé. Ok, that's correct. Pero en estas preguntas, en estas WH words o WH questions, es necesario argumentar, ¿cierto? Por ejemplo, aquí me dicen, who was Pelé? ¿Quién era Pelé? Yo no puedo decir yes o no. Yo necesito decir, él era un jugador de fútbol, ¿cierto? Que es lo que me dan acá. Entonces, es para... ¿Está entrando agua? Dime. Para yo poder obviamente entonces, de acuerdo a ello, para yo poder obviamente hacer unas preguntas abiertas, debo utilizar las WH questions, ¿ya? The first one, for example, the first one is who. What is the meaning who in Spanish? ¿Quién? ¿Quién? Yes, for that reason, focus in the people or in a person. Yes, in this case, is a person, only a person because it's Pelé. Who was Pelé? The grammatical structure, remember, the first that we are going to put in a question is WH words, ¿cierto? Entonces, cuando estamos hablando de una pregunta abierta, lo primero que vamos a poner son las WH words, como nos damos cuenta aquí. Siempre van de primeros. Luego viene el verbo auxiliar, en este caso es el verbo to be, que es el was, quien era Pelé, ¿cierto? Pero si nos damos cuenta en las demás preguntas que hay de ahí para abajo, hace uso del verbo auxiliar, que es el did, ¿cierto? Luego viene el sujeto, el verbo en infinitivo en presente y por último, el complemento. Who was Pelé? He was a football player. The second one is what? What is what? ¿Qué? 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 Yes? ¿Qué? For that reason, focus in a things or actions. Yes? ¿Qué es eso? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hiciste? ¿Cierto? For that reason, is like focus in things or actions. What did he do? He played football. ¿Cierto? ¿Qué hacía él? Él jugaba fútbol. Okay? So look like this. I have a question for this. Bueno, yo tengo una pregunta para esta partecita, esta pregunta que me hicieron. ¿Qué hacía él? What did he do? Si nos damos cuenta, ¿cierto? Nos damos cuenta que viene el WH word, viene el verbo auxiliar que es el did, viene el sujeto y viene el verbo de acción. ¿Qué hacía? ¿Cierto? Hacer. ¿Por qué? Yo tengo una pregunta. ¿Por qué aquí ese verbo de acción do no se pone en pasado? ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué? What did he do? Porque está el verbo auxiliar que es did.
Ya nos da, ya nos indica que la pregunta está formulada en pasado. Yes, excellent. Porque el verbo auxiliar, ahorita hace poco estábamos viendo en nuestro archivo de Word, estamos viendo que el did lo utilizamos para pregunta y para negación. Entonces, cuando yo utilizo ese verbo auxiliar en estas dos, pues el verbo de acción ya no va a ir conjugado en pasado, sino que lo ponemos en su forma natural, que es el infinitivo o el presente, ¿cierto? Pero en las oraciones afirmativas, como la respuesta, ahí sí el verbo lo conjugamos en pasado. Ok, thank you very much. What did he do? He played football. Number 3. Number 3 is when. What is the meaning in Spanish? Where? When, ¿Cuándo? so when. When, cuando, yes? Focus in a time, yeah? When did you buy that car? We have two options, the answer, ¿cierto? Aquí tenemos dos opciones de respuesta. The first one is in 1960, or I bought my car in 1960, ¿cierto? Yo compré mi carro en 1960. Okay? So, the next one, where? What is where? ¿Dónde? ¿Dónde? Yeah? Where did you go yesterday? ¿A dónde fuiste ayer? Where did you go yesterday? To the park. And we have two answers too. I went to the park or to the park. Yeah? The two answers are correct. The next one, why? ¿Por qué? ¿Por qué? Why focus in a reason? Yes? But pay attention. We have two similar words, that is why and because. ¿Cierto? Esas dos palabras son, si las voy a traducir, significan lo mismo. El why es por qué y el because es por qué. Pero la diferencia de una de la otra es que el why yo lo uso para pregunta y el because lo utilizo cuando voy a responder, ¿cierto? Para respuesta, como nos damos cuenta aquí. Why did you go home? Because I was ill, ¿cierto? ¿Por qué te fuiste para tu casa? Porque estaba enferma, ¿cierto? Entonces, si nos damos cuenta, aquí se hace el uso de estas dos palabras. Why for questions and because for answers, ¿ok? The next one, here we can use to how many or how much. How many or ¿Cuántos? how much? ¿O cuántos? ¿Cuántos? ¿Cierto? Quantity. Is a quantity or is like this, focus in a quantity. How many books did you read? ¿Cuántos libros leíste? How many books did you read? I read 5. Yes? I read 5. Remember, look at like this. We can use how many or how much. Remember that how many is for countable nouns. And how much is for uncountable nouns, ¿cierto? Entonces esa es la diferencia del how many y el how much. El many es para contables y el much es para no contables, ¿ok? Questions? ¿Preguntas? Continually. It is the grammatical structure. First, WH word. Second, the auxiliary verb that is did. Third, subject. Remember that subject we can use you, he, she, it. Yes, they. Or real names. My mother, my father, the students, the teacher, the, for example, Marta, Pedro, Juan. Yes, we can use real names too. The verb, but that verb is in present or infinitive at the rest of the sentences or complement. Yesterday, last week, today, mall, etc., etc. Okay? Here. Aquí me explican un poquitico también lo que estábamos hablando. Entonces, en pregunta viene el verbo auxiliar, el sujeto, el verbo va en infinitivo, ¿cierto? Aquí me hacen una comparación en nuestra parte derecha, present past. Entonces, en pregunta va en presente o en infinitivo y para la respuesta, si es afirmativa, pues va en pasado, que el pasado de go es went. Where did you go yesterday? I went to the park. ¿Ok? Questions? ¿No? No, teacher. Bueno, No, si teacher.
Si se van generando alguna pregunta o duda en el transcurso de que vamos trabajando, porfa, háganmelo saber. ¿Listo? Me gusta que me hagan las preguntas, todas las que ustedes tengan, pues para, digamos, que dejar claro todo, ¿ok? Wait a moment. Voy a ponerles entonces un video de refuerzo y luego vamos a empezar nosotros con la actividad correspondiente. Listo, ya les voy a compartir. Me van a decir si escuchan, por favor. Voy a apagar la cámara porque a veces sí en el video sí. Y yo voy parando un poquitico cuando crea que es necesario. Realizamos con el ejercicio. Are you Sí, listening? se escucha, profe. Ah, ok, thank you. Sí, señora. Ya son. Escritura y de escucha en inglés. Okay, his name is Pacho. Yes, I like that YouTuber because explain as well. Okay. Que lo hayan podido hacer muy bien y que se hayan sorprendido con sus resultados. Si no, despacio, que poco a poco vamos a ir progresando. El día de hoy vamos a seguir con nuestro pasado simple, pero Pacho, ¿cuándo vamos a pasar al nivel intermedio? Ya viene ese nivel, porque apenas terminemos nuestro pasado simple, venimos con futuro, y del futuro, ahí sí estamos listos entonces con las bases para trabajar ese nivel intermedio. Bien, vamos despacio, lo importante es aprender. Ahora, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a incluir esas double question en pasado simple, y algunas de las double question que hemos visto en el curso están acá en la parte de arriba. ¿Qué vamos a hacer entonces? Tenemos algunas oraciones como esta en este caso y algunas otras que van a aparecer aquí arriba, que es como una respuesta, pero a esto le vamos a hacer algunas preguntas. Dependiendo de lo que nosotros queramos saber, es la double question que vamos a utilizar. Hay algunas que no se pueden utilizar en todas porque eso depende mucho. Entonces vamos a analizar un poco. Look at this number one. He went to the zoo yesterday. Él fue al zoológico ayer. Entonces, ¿qué va a pasar, muchachos? Cuando decimos él fue al zoológico ayer, podríamos hacer algunas preguntas. Vamos a mirar si podríamos preguntar con when. ¿Podríamos utilizar ese when ahí? ¿Ustedes qué dicen? Sí. ¿Por qué? Porque when es cuando. Y yo estoy utilizando un adverbio acá, que es un adverbio pasado, que es yesterday. Entonces, yo podría preguntar ¿cuándo fue él al zoológico? ¿Sí? Utilizando el mismo, vamos a utilizar los mismos verbos que tenemos acá, en este caso es el verbo ir, ¿sí? Pacho, pero es que es el verbo, ahí está en pasado, sí, recuerden que la forma base es go, y el pasado es went, because this is an irregular verb, eso es un verbo irregular. Entonces, ¿cuándo fue él al zoológico? Esta sería una posibilidad que yo podría tener acá presente. Vamos a mirar entonces con este what acá. ¿Qué fue él ayer? No. ¿Qué visitó él ayer? Sí, podría ser que visitó, pero mire que tendríamos que manejar un verbo adicional que no está acá. Y la respuesta sería, él visitó el zoológico ayer. Sí, aunque he went to the zoo yesterday, it's okay too. También estaría buena. Sin embargo, no es como la más adecuada, entonces no la voy a utilizar. Vamos a ver este where, que también sería una alternativa. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un lugar. Y where indica dónde. Entonces ahí yo podría, ¿dónde fue él ayer? ¿Sí ven? Entonces la podríamos manejar. Vamos a mirar si este why podría aplicar. Why, ¿por qué? ¿Por qué fue él al zoológico? Podría ser una buena pregunta, pero aquí no están argumentando. Él fue al zoológico ayer porque no lo están argumentando, entonces descartada. Estamos preguntando, podríamos preguntar cómo fue al zoológico. No. O podríamos preguntar cuánto tiempo estuvo en el zoológico o algo así. No. ¿Y cuántos y cuánta? Mucho menos. Entonces vamos a utilizar una de esos double question que tenemos acá. En este caso vamos a empezar con este when. ¿Cómo sería la pregunta? La pregunta la vamos a sacar de esta forma. When, que es nuestro cuándo. Normalmente las preguntas en la estructura que se maneja siempre van a comenzar con esas double question. Luego vienen los auxiliares, en este caso el auxiliar de pasado que estamos manejando es ¿cuál? Es did. When did. Luego, ¿qué viene?
En la estructura se maneja el sujeto, el sustantivo que está realizando esa oración. En este caso es el sujeto que es, o ese pronombre que es he. When did he? Y luego vamos a venir con el verbo. ¿El verbo ir cuál es? El verbo went, ¿sí? Porque estamos hablando de fue, ¿cierto? Mucho cuidado acá. Este verbo no lo puedo colocar aquí en esa forma. Necesito es el verbo en su forma base que es go. Pacho, ¿por qué? Porque acá estoy trabajando el auxiliar y el auxiliar requiere que el verbo esté en su forma base. O sea que esto no va a estar en went así en pasado. Entonces, when did he go? Y el complemento que es to the zoo. Ahí está esa, and this is a question mark, so I put the question mark at the end. Pongo el sin interrogación al final. Ahí está entonces. Si quieren hacerle la prueba, esto lo pueden hacer también así. Vamos a darle una vueltecita por la parte negativa. Entonces sería como, él no fue al zoológico. He say here, he didn't. Yes, he didn't. ¿Cuál sería el verbo ir? Ya sabemos que ese es el go. He didn't go to the zoo. Y ayer ya le colocamos esa parte final, yesterday. Él no fue al zoológico ayer. Mire lo que pasa. Vamos a hacerle la prueba en la parte interrogativa acá. ¿Por qué esta es la estructura y no otra? Vamos a mirar. ¿Qué es lo que hacemos en la interrogativa? En la interrogativa usted mueve este auxiliar, o sea que este es el que está iniciando la pregunta. Al moverlo, el pronombre pasa a esta segunda posición, entonces sería did he y lo demás. Did he go? Did he go to the zoo? Yes, to the zoo. Yesterday, ahí esto es nuestra forma de trabajarlo. Estoy preguntando que si fue él al zoológico ayer. Sí, está bien. Eso es una muy buena pregunta, pero mi intención no es saber si él fue o no al zoológico. Mi intención es ¿qué? Saber qué, cuándo. Entonces, por eso es que yo voy a colocar acá esto. Entonces, nuestra pregunta ¿qué es? When did he go to the zoo? ¿Cuándo fue él al zoológico? Entonces, mire la estructura. Did he go to the zoo? Did he go to the zoo? ¿Y qué va a pasar? Ese when antepone este auxiliar porque necesito es. Aquí dice, ¿fue él al zoológico ayer? Y aquí es, ¿cuándo fue él al zoológico? Ustedes dirán, Pacho, pero ¿por qué acá ese yesterday no está acá? Pues muchachos, vamos a poner un poco de lógica. Si colocamos tal cual este yesterday acá, entonces va a decir algo así. ¿Cuándo fue él al zoológico ayer? Mire que suena raro, entonces por eso acá en la pregunta no está ese yesterday. Bien, vamos a hacer entonces con esta otra, con where, para. Okay, look at like this. I do an stop because it's necessary to look at like these examples. Entonces aquí nos damos cuenta que de hecho si nos damos cuenta está estructurado de las tres maneras, ¿cierto? Affirmative, negative and interrogative. Entonces es de pronto para que recordemos y de pronto los que tengamos dudas nos demos cuenta el uso, ¿cierto? De cada una oración en los tiempos, en las diferentes oraciones. Entonces, por ejemplo, nos damos cuenta de la primera donde dice he went to zoo yesterday, ¿cierto? Él fue al zoológico ayer. Nos damos cuenta que el verbo, ¿cierto? El verbo de acción está en pasado, que el pasado de go es went, ¿cierto? Pero en pregunta, ahí vemos dos preguntas, el when did he go to the zoo or did he go to the zoo yesterday. Ese verbo auxiliar, ¿cierto? El verbo auxiliar es el que me está diciendo que estamos trabajando un pasado simple y por tal razón el verbo de acción lo ponemos en infinitivo como vemos acá. Y lo mismo pasa con la negación. He didn't go to the zoo yesterday. O yo puedo decir, él no fue al zoológico ayer también. Claro, pregunta lo que estaba diciendo Pacho. Didn't he go to the zoo yesterday? Pero como en esta ocasión es una oración en negación y no pregunta, entonces lo ponemos así. Y por esa razón también el verbo va en infinitivo. Ok, so we are going to continue. Que miremos la otra alternativa. Entonces, ¿dónde fue el ayer? ¿Cómo sería la pregunta? Entonces ya sabemos que arrancamos con ese where, que es dónde. Luego, ¿qué viene? Nuestro auxiliar. Where did? Ahora el sujeto, ¿sí? El que está implicado, que es he. Where did he go? En su forma base el verbo. Where did he go? Yesterday. Mire que acá yo ya no menciono el zoológico. ¿Por qué? Porque yo quiero decir ¿dónde fue el ayer? Where did he go yesterday? Para que me digan que el he went to the zoo
yesterday. Si mencionamos acá el zoológico, queda un poco rara la pregunta, ¿bien? Como esta, vamos a hacer algunas otras oraciones, entonces permítanme acá, let me erase the board, and I'm going to continue with you in a few seconds. I'll be back. Okay, guys, now we're going to practice with these 6 exercises. They are very, very easy for you, so I want you to do them first, and then we're gonna check them all together. ¿Sí? Después las vamos a chequear juntos todas. Look at this number 1. He watched a film in his house. Él vio una película en su casa. ¿Cómo haríamos eso? Vamos a hacer alguna pregunta, por ejemplo, con este what. ¿Qué vio él en su casa? Puede ser. O ¿qué vio él? También podría ser alguna alternativa. Sí, ya saben que tenemos varias opciones que podrían aplicar. Tendríamos que depender como de nuestra intención. Vamos a hacer entonces ¿qué vio él en su casa? Entonces, ¿cómo sería? Ya sabemos que es ese what. Nuestro auxiliar es did. What did he? This is the pronoun that we have in that sentence, el pronombre que tenemos en esa oración. What did he watch? Sí, mucho cuidado en esta parte porque no le vamos a colocar el ed. ¿Por qué no, Pacho? Porque recuerde que estamos acá con nuestro auxiliar. Entonces, what did he watch in his house? Sorry, in his house. En su casa. ¿Qué vio él en su casa? Mire qué fácil esa pregunta. ¿Ves? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? He watched a film in his house. Ahí está entonces. Look at this number 2. They came here by taxi. ¿Ellos qué? Ellos vinieron. They came here by taxi. Ellos vinieron en taxi. Recuerden que ese by también puede ser por. Ya haremos alguna diferencia luego de ese by. Entonces, ¿cómo podríamos preguntar aquí? ¿Sí? ¿Cómo vinieron ellos acá? Entonces, ¿cómo? Ya sabemos que es ese how. Podría ser nuestra alternativa. Entonces, acá está how. Our auxiliary here is de nuestro auxiliar. How did. Estamos hablando de quiénes, de ellos. How did they, y nuestro verbo en su forma base es ¿cuál? The verb come. Sí, recuerde que es un verbo irregular. This is an irregular verb. And in the present we say come, and in the past we say came. Come and came. Entonces recuerde que no vamos a colocar ese que está allá que es came. ¿Por qué? Porque es la forma base. How did they come here? Ahí está muy fácil. Mira entonces, ¿cómo vinieron ellos acá? How did they come here? Number 3, we stayed in Italy for 3 months. Nosotros nos quedamos en Italia por 3 meses. Entonces podríamos utilizar ¿cuál? How long, ¿sí? Vamos a preguntar cuánto tiempo estuvieron en Italia. How long, ¿sí? Vamos a mirar entonces, how long. ¿Cuál es el pronombre? ¿Cuál es? We no es. ¿Por qué no? Porque yo voy a preguntar cuánto tiempo estuvieron ustedes en Italia. Pacho, pero es que ahí dice nosotros. Puede ser. Lo que pasa es que si usted utiliza nosotros es como una autopregunta. ¿Cuánto tiempo estuvimos nosotros en Italia? Puede ser una autopregunta y puede estar correcta. Sin embargo, acá vamos a hacer la intención es así. Yo pregunto para que sean ustedes los que me respondan. How long did you stay in Italy? Hey everyone, hoy te voy a enseñar a pedir un café en inglés. Existen varias formas de hacerlo, pero una de las más usadas y naturales es Can I get a cup of coffee, please? Can I get... How long did, yes, did you stay? Sí, vamos a colocar este verbo acá. Recuerde que nos lleva ed. Did you stay in Italy? ¿Cuánto tiempo estuvieron en Italia? Entonces, ¿cuál es la respuesta? We stayed in Italy for 3 months. Ahí está entonces, muy fácil. Mire que yo pregunto por ustedes y la respuesta es con nosotros. Look at this number 4. I spent a lot of money last month. ¿Sí? ¿Yo qué? Yo gasté mucho dinero el mes pasado. Entonces, ¿qué vamos a preguntar? ¿Sí? ¿Cuánto dinero gastaste? Podría utilizar esto. Entonces, utilicemos ese how much, que sabemos que es cuánto o cuánta. How much. ¿Cuánto qué? ¿Cuánto dinero? How much money? ¿Cuánto dinero qué? Gastaste tú. Pacho, pero es que ahí vuelve y aparece ay, como en la anterior. Recuerden, ¿cuánto dinero gasta usted? Para que la respuesta sea yo gasté, sí, mucho dinero. Entonces, how much money? Y luego, ¿qué viene? Nuestro auxiliar, que es ese did. How much money do you spend? Ese es el verbo en su forma base, spend, en presente. Spend last month. Ahí estaría entonces nuestra oración número 4 lista. ¿Cuánto dinero gastaste? How much money did you spend last month? Look at this sentence number 5. She went to the doctor because she felt sick. ¿Sí? Miren acá entonces.
¿Ella fue dónde? Ella fue al doctor porque ella se sintió que enferma. Entonces podríamos utilizar una como cual para variar. Podríamos utilizar ese why. ¿Por qué fue ella al doctor? Pacho, ¿por qué why? Porque mire que allá estamos utilizando ese because, que el because nos hace como la argumentación. Entonces vamos a preguntar por qué fue ella al doctor. Entonces, ¿cómo sería? Why, ¿sí? Nuestro auxiliar que es cuál? Did. ¿Estamos hablando de quién? De ella. Why did she go? Why did she go to the doctor? Sí, ahí está entonces, muy fácil. She go to the doctor. ¿Por qué fue ella al doctor? Mire entonces, ¿y por qué fue? Because she felt sick, porque se sintió enferma. And finally, number 6. They read the story very well yesterday, que ellos leyeron muy bien la historia ayer. Mucho cuidado por favor acá. They read the story, read. Pacho, pero eso no es read. Read es en presente, la pronunciación en presente, pero acá es en pasado, que es read. Pacho, ¿y uno cómo sabe que está en pasado? Recuerden que el contexto es muy importante. Y mire lo que tengo ahí al final, que es yesterday. Entonces, yesterday es un adverbio de pasado, y entonces me da la noción de que esa oración está en pasado. They read the story very well yesterday. Entonces, ¿qué podríamos preguntar acá? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cómo qué, Pacho? Entonces, miren esta, muchachos. ¿Recuerdan esto? How well. ¿Qué significa how well? Que también leyeron ellos la historia ayer. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. How well. Our auxiliary here is did. How well did they? Yes. Read. Mucho cuidado que aquí sí es read. ¿Por qué? Porque es la pronunciación en presente. Read and read. Ahí está. How well did they read the story? The story yesterday. Ahí está entonces esta oración y está en pregunta. Vamos a mirar algo acá que puede ser una pregunta, una posible pregunta. Ustedes dirán, Pacho, pero mire que allá está yesterday también y acá también. ¿Y por qué allá era read y acá read? ¿Por qué será, muchachos? A ver, pensemos. Recuerde que este did que está acá nos hace que el verbo esté en su forma base, y en su forma base es read, y en pasado es read porque estamos utilizando también el adverbio de pasado que es yesterday, y es por eso que tenemos que hacer una variación en la pronunciación. ¿Sí? Hay varios verbos como esos, pero ya nos vamos a ir acostumbrando un poco y espero que lo estén repasando bastante con la lista de verbos que les dejé. Bueno, muchachos, les voy a dejar acá en la descripción un ejercicio. Okay, did you understand? More clear? Yes. So now the idea is that I have an activity. Tengo una actividad para todos, entonces la idea es que todos los que estemos aquí participemos. ¿Listo? Entonces, si no tenemos nuestro audio, pues entonces vamos a escribir, pero la idea es que participemos y analicemos lo que vamos a trabajar a continuación, pues para que se torne un poquitico más. Regálame un momentico, yo qué sé. Aquí está. Okay, it is an activity. The idea is that we are going to choose the correct WH question, okay? According to the context. We have maybe as a 16 questions, but only we are going to work 14. Question number 1. Okay, our first question is, did you do yesterday? I went shopping. We have 3 options. What, where, and who. What do you think that is the correct answer? A, B, or C? B. B, where? B. Another opinion. Where? Okay, do you have another opinion? I think it's A. A, for you is A, yes? Okay,
Yo les voy a ver, voy explicándoles qué dice en español. Dice, hiciste ayer, ¿cierto? Pues no les voy a decir la primera porque entonces ya vamos a saber. Yo fui de compras, ¿cierto? I went shopping. Entonces, unas me dijeron que A, what did you do yesterday? And another's where did you do yesterday? ¿Cierto? Ok. Ok, that's correct. What? ¿Qué hiciste ayer? ¿Cierto? Yo fui de compras. Ese where es donde fuiste ayer. ¿Mm? Pero si yo estuviera preguntando dónde fuiste ayer, ¿cierto? Yo hubiera preguntado, what did you go? ¿Cierto? No qué hiciste, sino a dónde fuiste. Entonces, es diferente. Este verbo de arriba, el do, ¿cierto? Es el que diferencia entre la WH question aquí en este momento. What did you do yesterday? Or where did you go yesterday? ¿A dónde fuiste ayer? A esa respuesta, de estas dos maneras, se hubiera realizado la respuesta correcta. Yo fui de compras en cualquiera de las dos, ¿ok? So, continually. The next one. What did you do yesterday? Question number 2. Okay, the next. That next, look alike and pay attention the sentences, the question, and the answer. Did you get to San Francisco? The answer, we traveled by bus. Did you get to San Francisco? We traveled by bus. Sí. ¿Sí? How? Sí. Okay. Yes. Another option. ¿Quién tiene otra opción? Sí. ¿Qué significa ese sí? A ver, cuénteme. ¿Cómo? ¿Cómo? Y el de arriba, el who. ¿Quién? 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 ¿Cierto? Y el de abajo es. Y el de la mitad es dónde, Where, ¿cierto? ¿dónde? Ok, ¿Dónde? that's good. Yes. ¿Cómo llegaste a San Francisco? Nosotros viajamos en bus. ¿Ok? That's correct. Excellent. How did you get to San Francisco? We traveled by bus. How did you get to San Francisco? Question number 3. Okay, it is very easy. How old were you last year? I was 23. Sí, tú. See? How old were you last year? Okay. Yes. Correct. How old were you last year? Question number 4. Number 4. Was that noise? It was just the wind. A. Which one? A. A? Okay, can you tell me the meaning in Spanish, the first one? Was that noise? Es ese ruido, ¿cierto? Me están preguntando, ese ruido. ¿Es únicamente el o es solamente el viento, cierto? Entonces vamos a ver si es la A. Yes. What was that noise? Question number 5.
We have three options. Where, what, when. Were they? They were at the library. A. A. Where were they? Where were they? They were at the library. Where were they? Okay, the next one, but the idea is that all group participate, not only one or two students, yes? All people here in class participate, please. Question number 6. Did you have lunch? We had lunch at noon. How, what, or when? Sí. ¿Sí? When? When did you have lunch? ¿Cuándo tienen el almuerzo? Okay. Yes. When did you have lunch? Question number 7. Was your teacher? Miss Jones was my teacher. B. Who? Who was your teacher? Who was your teacher? Who was your teacher? Was my teacher. Question number 8. Were you late? I missed the bus. B. Why? Why? Yes. ¿Por qué llegaste tarde? Perdí. Were you late? Why were you late? Question number 9. Ate the cake. Stewart ate it. B. Who? Who ate the cake? Yes. Who ate the cake? Question number 10. Was that on the phone? It was Steven. B again. B? Yes. Who was that on the phone? It was Steven. Ok. Ok. Vamos a parar acá, esta partecita. Y ahora sí, vamos a participar todos y todas los que estamos acá. So, wait a moment. The dynamic is that you are going to do a question, of course, in past, yeah? You are going to write in our chat that question. And for example, I say, for example, no? Wait a moment. Juan, for example, Juan David, how old
were you 5 years ago? And Juan has to answer me, or to answer us, ¿ok? Entonces, eso vamos a hacer, vamos a escribir, vamos a formular una pregunta. Les voy a dar 2 o 3 minutos para que ustedes formulen una pregunta en pasado y la idea es que no repitamos, ¿no? No todos le van a preguntar a Juan, no todos le van a preguntar, ¿cierto? Sino que entre todos, yo, por ejemplo, inicia alguno de ustedes y le hace la pregunta a Marta, por ejemplo. Marta dice, bueno, yo voy a escoger a Juan. Juan dice, yo voy a escoger a Yorani. ¿Sí es Johari? Sí, profe, está bien. Eso, a Johari. Johari dice, bueno, yo le voy a preguntar a Diego, ¿cierto? Y así sucesivamente para que todos participemos, ¿listo? De pronto, me gustaría escucharlos, ¿listo? Pero si de pronto hay alguno de ustedes que no le esté funcionando el chat, pues escribimos mi pregunta, hacia quién va dirigida y obviamente cuando me pregunten también, escribo la respuesta. ¿Les parece? Para ver si cómo vamos con ese pasado. Como me hacen la pregunta, debo responder en pasado también. Entonces, son las 8 en punto, a las 8:05 en punto iniciamos. ¿Les parece? Vayan preparando muy bien su pregunta. Ok, 5 minutes.
Ready? ¿Estamos listos? Yes, teacher. Bueno, okay. Who wants to start? ¿Hay alguno que quiera iniciar? Okay, I'm going to start. Yes. Yo voy a iniciar. Voy a escribir mi pregunta. Tengámosla ahí de una vez para enviarla. Y pues obviamente la pronuncio los que tengamos audio y decimos para quién va. ¿Ok? So, my first question is. My first question is like this one. What did you do last weekend? ¿Qué hiciste el fin de semana pasado? Okay, for my question is for, let me to see. Today is 4. Entonces el segundo que aquí aparece en lista es Diego. Diego, are you listening to me? Diego Hurtado. Hello, Diego. Hello, teacher. Hello, Diego. Okay, can you answer me like these questions? What did you do last weekend? Uy, no sé, profe. ¿Qué hiciste el fin de? A ver, no importa, lo vamos a entre todos o entre tú y yo lo hacemos, ¿listo? ¿Qué Okay. hiciste el fin de semana pasado? ¿Qué hiciste? Ah, What okay. did you do last week? It is my question for you. Play football. Okay, the correct answer, remember, do you remember the use of play in past? What is the past of play? Playing? No. Play it, yes? Playing. I played I am football. playing football. I played football last weekend. Okay, Diego, thank you very much. What is your question? ¿Cuál es tu pregunta y para qué? Recordemos que no debemos repetir, debemos de que todos participemos. Tell us your question. Dinos tu pregunta. What did you hit yesterday? What did you hit yesterday? What did you eat? ¿Qué comiste? Sí. What did you eat yesterday? Ok, ¿para qué más esa pregunta, Diego? No sé. Adriana Yamile. Ok. Yamile. I'm here. Ok, Yamile, tell us. Answer the question. What did you eat yesterday? I ate fish yesterday. I ate fish yesterday. Okay, that's correct. Yamile. Yamile, write your question or tell us your question. Where did you go to the last holiday? Holiday is still? Holiday is festival or vacations too, right? Okay. Okay. Where did you go? Where did you go to the last holiday? Where did you go on last holiday? Okay. Last holiday, yes. This focus for, tell us. Angelica Estrada. Okay, Angelica. Angelica, where did you go on last holiday? I went to visited my parents. I went to visit, ok, algo que de pronto no sé si no nos acordamos,
Entonces, acordémonos que cuando yo tengo dos verbos seguidos, ¿cierto? El primer verbo que dijo Angélica, sí es Angélica, ¿cierto? Sí. El primer verbo que dijo Angélica es ir, ¿cierto? Yo fui. Y el segundo es visitar. Cuando yo tengo dos verbos seguidos, ¿cierto? Estos dos verbos de acción pegados, el primero va conjugado en pasado, que es lo que tú dijiste, I went, ¿cierto? Mentiras, que fue el went, yo fui, y el segundo va en infinitivo. ¿Cómo lo separo? Con un to. I went to visit. I went to visit. ¿Fuiste a visitar a qué? I went to visit my parents. I went to visit my parents. Okay, thank you very much. Your question. Okay. Oh my God. One moment, please, teacher. No problem. If you want to write the question, that's okay. For example, Adriana, write the question. Where did you go to the last holiday? Adriana, de pronto ese to es mejor escribir on last, ¿cierto? En vez de poner to the, podemos poner on last holiday. ¿Listo? Where did you go on last holiday? Pero that's okay, but that's okay. Okay, Angelica, tell us your question. I don't know. What did you I don't know. What did you book read on last month? What did you? No te entendí la acción. No sé si está bien planteada, profe. What did you book or what did you read? No, what, no, which did you read, which did you book read on last month? Okay, is what kind or what book, yes, what book did you read last month? ¿Qué libro leíste el mes pasado? ¿Sí? Yes. Thank you, teacher. What book did you read last month? Okay, for which one? ¿Para cuál de tus compañeros? To I don't know, Freddy Alexander. Freddy, hello. Freddy Alexander. Freddy, are you listening to us? Ojo, porque si ustedes no han leído, también pueden decir, yo no, el mes pasado yo no leí ningún libro. Freddy, ¿nos estás escuchando? Le está escribiendo en el chat, profe. Ah, listo. Vamos a escuchar entonces, vamos a ver entonces lo que nos dice Freddy. Freddy dice, no puedo hablar, profe, ya respondo. Listo, dale, Freddy. Qué pena, es que yo tenía aquí el lado de los participantes.
I read El Resplandor last month. I read. Okay. Freddy, that's a correct answer. And your question? What is your question, Freddy? ¿Cuál es tu pregunta? Where did you eat last weekend? Okay, for which one? ¿Cuál de tus compañeros? ¿Para quién va la pregunta? Hello, Freddy. Bueno, entonces yo le voy a ayudar a Freddy. Ah, ya. Para Johari. Okay, Johari, answer like this. Where did you eat last weekend? Where did you eat last weekend? Yo sé que Johari sí tiene audio porque me habló ahorita. Sí, teacher, dame un momento. Okay, no problem, Johari. That questions are correct. Las preguntas están siendo correctas, ¿listo? Entonces es lo que me hace saber que ya entendieron. Mientras tanto que Johari nos responde, vuelvo y le recuerdo, muchachos, el profe John, él, bueno, ya dentro de 8 días los va a estar acompañando. Yo hoy los estoy acompañando pues porque él tenía otras obligaciones académicas, ¿cierto? Estaba en la universidad realizando pues otro proyecto que se tiene en la universidad, pero ya dentro de 8 días él ya los va a estar acompañando. Me recomendó así como mucho de que les acordara a ustedes de que mañana se vence el plazo para que ustedes finalicen la unidad 2 de la plataforma, ¿no? A las 11:59, pues ustedes saben que el sistema hace un backup y pues descarga las notas que hay hasta ese momento. Entonces, por ende razón, ya las notas que se tienen de aquí al domingo a las 11:59 son las que se van a subir el día lunes a Génesis para el segundo corte. Entonces recuerden que deben hacer la autoevaluación, ¿cierto? Si no finalizamos el módulo 2.5, pues no podemos hacer la autoevaluación. Entonces, obviamente, ellas siempre es un buen porcentaje que se tendría perdido si no realizamos las dos. Y, pues, obviamente, el que más tiene valor para este segundo corte, pues, es el proyecto colaborativo, que tiene un 20%, la unidad de temas, la unidad de la plataforma, tiene un valor de un 13% y la autoevaluación un 2%, ¿listo? Entonces, para que lo tengan ustedes en cuenta. Ok, Johari, ¿ready? Yes, teacher. Ok, Johari. I went to the park with my family. I went to the park with Sí. my family. Okay. And went out at night with my friends. Ok, but pay attention. Say, ¿tú fuiste al parque con tu familia a comer, sí? No.
fuimos al parque, o sea, estoy Es diciendo que, como fuimos, pero a compartir. pero mira que Freddy te está preguntando, ¿a dónde fuiste a comer el fin de semana pasado? Where did you eat last weekend? Ah, ok, teacher, perdón. No, no problem. I went eat in ay, se me fue. Hamburger Sí, pero ¿a dónde? in family. Está preguntando, ¿a dónde? A ver, Johari, yo te voy a ayudar. Tú puedes decir, I ate in, I don't know, maybe in El Corral. I ate in the corral with my family. Yo comí en el corral con mi familia, ¿cierto? Eso puede ser una respuesta. I ate. Acordémonos que el pasado de eat es ate. O también puedes responder, I went to eat. Yo fui a comer, ¿cierto? I went to eat. Or I ate in my home. Yo comí en mi casa. ¿Cierto? A ver, ¿cuál sería coherente, Johari? Entonces sería como I went to the eat hamburger. I went to. I went to hamburger at Burger King. Okay, I went to eat hamburger in Burger King. Okay, that's good. Thank you, Johari. Your question. ¿Cuál es tu pregunta y para qué? What did you do yesterday? What did you do yesterday? Okay. Para Daisy. For Daisy. Daisy, what did you do yesterday? Daisy, are you listening to us? ¿Nos estás escuchando? Hello, Daisy. Bueno, Johari, escoge otra compañera, otro compañero que creo que Daisy no. Zaira. Zaira. Okay, Zaira, are you listening to us? Zaira. Zaira, ¿nos estás escuchando? Johari, nadie te quiere responder. Bueno, otra. Ah, sí, Zaira. Zaira está escribiendo. Zaira, what did you do yesterday? ¿Qué hiciste ayer?
One moment, teacher. Ok, Zaira. Sí, ya, Zaira. Bueno, si alguno de ustedes va escribiendo de una de sus preguntas porque ya se nos está acabando el tiempo, pues de una vez para mirar a ver. Mientras que Zaira nos va escribiendo su respuesta. Juan David, what movie did you see last time? ¿Qué me dice? ¿Qué me responde ese? ¿Qué película viste últimamente? O hace poco, pues obviamente. Adriana, excuse me, teacher, I have other class. Can I go? Okay. I worked all day, Zaira. Listo, muchachos. Entonces vamos a parar acá porque yo sé que muchos de ustedes tienen ahorita ya en un momento otra clase. Entonces, una vez más, no sé si ustedes tengan alguna pregunta de la plataforma, de las actividades, del porcentaje, de todo eso, de una vez para pues hacérselo saber al profesor John. Quiero que me lo hagan saber ustedes, porfa, para yo ahorita comunicarme con él y hacerle saber. Los escucho. Profe, Ok. De mi parte, pues, no, señora. Dime. ¿qué tal, profe? Bueno, en mi Hola. parte sí, yo estoy un poco atrasado, profe. Es que debido a que pues mi bebé hace 15 días nació Sí. y pues desde ahí está un poco como desconectado de la universidad. Realmente sí estoy un poco atrasado con el tema del aula, de los Sí. módulos. De hecho, pues ahorita lo estaba haciendo en clase, estaba como adelantando un poco. Digamos, mi pregunta es como, ¿qué pasaría si de pronto de aquí a mañana no alcanzo a terminarlo? Diego, yo creo que es mejor, o sea, que la recomendación que yo te doy, la verdad, es que intentes, o sea, y si sacar el tiempo y hoy dedicarte al 100% y mañana lo que más puedas, porque no, o sea, no hay ninguna otra posibilidad. Lo que pasa es que el mismo sistema, no nosotros los docentes, sino el mismo sistema es el que hace el backup, ¿cierto? Y en el momento del sistema hacer el backup, pues de una vez se va a subir la nota a Génesis. Lo que hace el Ah, docente es rectificar, porque por eso el profesor John ya les socializó a ustedes la nota del proyecto, ¿cierto? Y de hecho, Diego, si tú no finalizas esa unidad, pues no te va a permitir dejar hacer la autoevaluación. Y la autoevaluación vale poquito, ¿cierto? Vale un 2%, pero un 2% a veces ayuda bastante, ¿cierto? sí, Dependiendo por la claro. nota que tú te pongas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí les recomiendo, de pronto yo sé que muchos de nosotros tenemos otras obligaciones que hacer, ¿cierto? Nuestra familia, nuestro trabajo, bueno, en fin, muchas cosas. Pero de todas maneras, sí te recomiendo, Diego, que te pongas pilas, pero así al 100% a finalizar para mañana, ¿listo? La unidad. Recordemos que mínimo para yo poder pasar al módulo 3, debo de tener el 80% para que se me habilite de una vez la autoevaluación. ¿Listo? Ok. Entonces, Diego, de pronto sí, esa es mi recomendación. ¿Listo? No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Profe, yo mismo. Cuéntame, Diego. Hablaste del tema de las notas del profesor, ¿tú sabes en dónde las está dejando? Es que no tengo ni idea. ¿Dónde las puedo ver? Regálame un momentico, a ver si yo puedo entrar aquí. Yo ya había ingresado, pero es que yo no tengo el grupo de él. Yo tengo también un inglés 1, pero no es el. En Génesis, ¿no?
En Génesis es donde puede ver y... Espérame un momentico porque estoy como un poco perdida yo también con eso. Ya me acordé. Bueno, en Génesis puedes ver, digamos que la nota general, ¿cierto? En Sí. el segundo módulo, pues obviamente el módulo mismo te va diciendo la nota. En la autoevaluación, pues obviamente lo que tú te pongas, pues obviamente al final te arroja la nota. Y obviamente el proyecto colaborativo, pues tú vas al proyecto colaborativo y allí el profesor también ya se va a ver la nota reflejada del proyecto, de la nota que él les puso. No sé si de pronto alguno me puede ayudar también frente a ello, A ver, de los que están acá, en donde también se pueden ver las notas. a ver. Profe, en el aula están ya las notas cargadas, o sea, como tal en el módulo, en el icono de notas, ahí pueden ver, o si no, no, ahí, que todavía como no se ha terminado el módulo, no se cargan 100% a Génesis, pero en el módulo ya pueden verlo. Sí, ahí en el módulo yo que sepa, en el módulo, por ejemplo, se pueden ver cada una de las notas del porcentaje de este corte. ¿En el proyecto colaborativo? Ven, yo le pregunto, Gina, ¿tú no puedes de casualidad, puedes compartir pantalla y No explicarnos? no ingresen como tal al aula de inglés, sino en el aula virtual, en su usuario del aula virtual, ahí donde ven todas las materias, ahí en esa presentación está el icono de las notas, que está el icono de grupos, el icono de las notas. Ahí es donde ustedes pican y ahí pueden ver las notas finales, o pues discriminadas por cada unidad y lo que dice la profe del proyecto colaborativo y la autoevaluación. Ahí las pueden ver. No ingresen como tal al módulo de inglés, sino en la visual, en la página principal del aula virtual, de su módulo, de Y su ahí aparecen usuario. notas. A ver, a ver. Mm, Se ingresó. Ah, espérate. ¿Calificaciones? ¿Será acá? Listo, muchachos, pues mientras que Diego mira, entonces los demás pues ya sí tienen otra clase, yo los entiendo, entonces si algunos, bueno, ya su encuentro es dentro de 8 días con el profe John, que tengan un excelente fin de semana, ok, bye bye, see you, have a nice weekend. Vale, Thank you. gracias. Bye. Okay, Thank bye, you. thank you, see Good you. weekend. I was view a taboo movie on a Netflix, okay, Gina, thank you very much.